Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy súper bien. Muchísimas gracias por estar aquí viendo este video. Y ya sabes, si eres nuevo por este canal, pues suscríbete en el botoncito rojo de abajo o en el icono que está por acá, creo, o en mi canal al final del video. Como quizás ustedes ya notaron, he estado subiendo vlog una semana y receta la siguiente. Entonces esta semana tocaba receta, pero quise modificarlo un poquito para hacerles una mezcla entre storytime y recetas. Pues les cuento que este semestre inicié un como régimen de dieta y ejercicio. Creo que desde que empecé he bajado como unas 10-15 libras en un periodo de como 3 meses. Pero realmente para mí los números son lo de menos porque me ha traído muchísimos más beneficios. Cuando me mudé a Los Ángeles con lo demandante de la universidad, pues no me quedaba como que mucho tiempo para cocinar. Y aparte no era como que podía cocinar la gran cosa, como muchos estudiantes. O sea, creo que de mis compañeros muy pocos los que se cocinan ellos mismos. Y bueno, la onda es que comía súper mal y o sea, cada rato me enfermaba del estómago. Y no era como lo típico que te pasa cuando te cae mal la comida, sino que era como este constante malestar que nunca se iba. Y bueno, después mejoró un poquito porque empecé a agregar como verduras, ¿no? Vegetales a la dieta. Pero como no sabía cocinar muy bien, hacía siempre lo mismo y pues, o sea, me empachaba y vamos a lo mismo del dolor de estómago, ¿no? Y bueno, este semestre durante el Spring Break decidí cambiar completamente mi forma de vida y comencé siguiendo esta dieta que era para una semana porque quería ver si aguantaba hambre, si me gustaban las recetas, si era lo que me quedaba tiempo para cocinar, o sea, si era lo que podía seguir durante el semestre. Y me encantó. La dieta se llamaba Flat Belly Diet, que era de la página eatingwell.com, que es una página que la verdad cada vez que quiero cocinar algo nuevo ahí me voy. Esta dieta de Flat Belly me encantó porque eran cosas que ya comía pero variado. También tenía unas cositas distintas que, o sea, las probé y yo me quedé así como que súper fascinada. También decidí agregarle intermittent fasting, que es básicamente comes durante ciertas horas y luego ayunas durante otras. Esta parte al principio no me funcionó porque era un cambio demasiado radical a la forma de vida que llevaba. Entonces sentía que no era para mí. Así que lo dejé y nada más seguí con la Flat Belly Diet. Pero ahora, ya que llevo más tiempo con esto, pues lo he incorporado otra vez y la verdad que me está sirviendo. Y también incorporé ejercicio, que no les miento, o sea, yo era de las personas que básicamente no hacía nada de ejercicio, tenía una resistencia física por los suelos. O sea, me caía mal que cada vez que fuera al doctor me preguntaban, ¿pero usas ejercicio? Y yo, sí. ¿Qué ejercicio hace? Pues si caminar cuenta como hacer ejercicio, hago mucho, señor. Deje de juzgar mi vida. Pero bueno, o sea, ahora lo fui incrementando poquito a poquito. O sea, comencé con 30 minutos, que era lo que aguantaba y, o sea, quedaba muerta. Y luego ahora hago de hora y media. Hago como un circuito de cardio con brazos, piernas y abdominales, porque no me gusta solamente enfocarme en una sola cosa, porque no me gusta eso, así que me gusta hacer de todo un poco. Y procuro no hacer lo mismo todos los días porque luego la rutina aburre, ¿no? O sea, a quien no le aburre. Y pues sobra decir que no me he enfermado para nada, o sea, mi nivel de energía es súper bueno y fue el semestre que en serio no les miento, fui súper productiva, o sea, terminaba mis ondas y todavía dormía. O sea, ¿no saben? Creo que es el primer semestre que literal pude todos los días dormir. Por lo general, o sea, algún día que no tengo que dormir, o sea, para nada, no tengo tiempo. Pero ese semestre, o sea, dormí. O sea, ¿cómo? O sea, no sé si ustedes entienden el privilegio que es dormir, o sea. Pero obvio no es algo que va a funcionar con todos, porque todos tenemos gustos distintos, cuerpos distintos, vidas y horarios diferentes. Pero de pronto es algo que te puede inspirar a probar algo nuevo y hasta te guste. Y bueno, les voy a enseñar lo que voy a comer hoy y les voy a dejar el link a la receta en la descripción por si se animan a probarla. Así que vamos. Bueno chicos, les comentaba que en el desayuno pues no lo hago porque estoy haciendo el intermittent fasting. Entonces lo que hago es hacer ejercicio, un poquito nada más, solamente como para levantarse con ánimos, ¿no? Y hago como 10 minutitos de cardio y luego voy tomando agua o té hasta que sea la hora del almuerzo. Y lo que voy a comer el día de hoy son tacos, yay. Por lo general me como entre 2 a 3 tacos, pero son tacos de vegetales. Yo le agrego esta salsa que es con tahini, que es una pasta hecha con semillas de sésamo, aceite de oliva, agua
Además un poquito de sal porque este tahini es súper simple y sabe a nada. Así que necesito un poquitito de sal. Y por lo general le pongo salsa tabasco, pero se me acabó. Así que va a tocar chile desde el polvo. Y luego pues nada más lo mezclo hasta que quede la pastita. Me encantan las cosas dulces. Ya me comí los vegetales, así que toca el postre, que es chocolate con banano. Y bueno, yo ahorita ya no estoy en clase, pero mientras que estaba en clase lo que hacía es que cocinaba en la noche y entonces me llevaba la cena del día anterior para el almuerzo del día siguiente. Y sí, yo sé que cocinar todos los días para una estudiante que apenas tiene tiempo es bastante difícil, pero por eso me gustaba esta dieta, porque la verdad que las recetas eran súper rápidas y súper fáciles. Y aparte, o sea, a veces uno sí necesita ese poquito de tiempo como para darse un break de estar estudiando o estar trabajando en cualquier cosa. Entonces usaba esos momentos para cocinar como para tomarme un break y un respirito. Y también el ejercicio, o sea, buenísimo también. Hago ejercicio como a las 3 o a las 4 y si me da hambre después o antes, me como una frutita o maní con limón y chile. Bueno, ya se tarde, son como las 6:30, así que toca la cena y vamos a hacer camarones. ¡Ah! Esta es mi mini bocinita que cuando me pongo a cocinar pues pongo la música, pues que es más bonito. Pero nada más aclararles que esa es la forma como yo los hago. Si ustedes lo hacen diferente, o sea, esa es la forma como yo lo cocino, ¿no? Nada más lo voy a dejar marinar como por 20 minutos en lo que hago la pasta. Y sigamos. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Me pareció bastante interesante, espero que les haya gustado. Por cierto, no sé si para las siguientes recetas quieren como recetas fáciles, de como pocos ingredientes y súper poco tiempo, o si quieren como mini recetitas, como postres súper chiquitos, como mini pies y mini tartaletas. Así que déjenme en los comentarios qué opinan, qué quisieran ver por acá. Y gracias por ver. Acuérdense que si no están suscritos, suscríbanse en el icono de acá o en mi cara al final del video.